Bienvenidos hermanos y hermanas, alumnos que nos siguen a través de la web en nuestro curso Caminando a través de la Biblia. Estamos compartiendo con ustedes el libro de Nehemías y la primera sección salió bastante extensa, entonces por ese motivo estamos ahora editando la segunda parte. De modo que pongan mucha atención porque esta segunda parte será muy interesante. Sin más preámbulo, vamos entonces a continuar con la presentación. Ahora vamos a entrar al capítulo 3 y lo hermoso de este capítulo que es el centro del libro para nuestra vida espiritual, para nuestra edificación personal. Porque mire, vamos a tomar la aplicación de este capítulo para nuestras vidas. Cada uno de nosotros es la Jerusalén. Y este muro y estas puertas que nos habla este capítulo 3 que están ahí destruidas, que están quemadas y este muro que está diezmado, eso representa el entorno de nuestra vida diaria. Cada día nosotros tenemos por uno o por otro lado alguna situación, un problema, una conversación en el trabajo, un problema con la familia, en casa. Siempre hay algo que está ahí mellando sobre nuestro muro. Pero en nosotros va esta Jerusalén espiritual que un día tiene que llegar delante de la presencia del Dios eterno. Entonces, esta es la Jerusalén que usted tiene que cuidar y día a día es aquella a la cual usted tiene que estar en un constante ahí reparación de las puertas y no dejarla olvidada, no dejarla al arbitrio de la vida, de ninguna manera dejarla a su propia libertad, a su libre albedrío, porque usted ya no lo tiene, porque el Dios eterno ya tiene el control de su vida. Así que ahora usted depende 100% de él. Dice que se organizaron para hacer este trabajo. Y de acuerdo al contexto del libro, se pueden encontrar que tal vez se organizaron unas 42 cuadrillas de trabajo. Y fíjese que todos apoyaron y se pusieron mano a la obra. Eso era lo que había quedado establecido en los versículos finales del capítulo 2. ¿Y cuánto fue el tiempo que trabajaron? 52 días sin parar. Turnos continuos y permanentes. Mientras unos trabajaban, el otro turno descansaba y el otro hacía guardia. Y así estuvieron y estuvieron. Pero veamos, aquí vamos a ver nosotros las puertas. Se restauraron también 12 puertas. 10 se mencionan aquí en el capítulo 3 y dos más están allí detalladas en el capítulo 12, verso 39. Pero vamos a hablar de las 12 aquí en esta oportunidad. Los escombros, por cierto, que fueron su materia prima. Nada estaba de más, todo servía. Mientras uno estaba en manos a la obra, otros estaban vigilando. Inicio de esta gran reconstrucción. Tenemos en primer lugar, vamos a dar solo una relación de las puertas y más adelante en un mapa las vamos a ir explicando una a una. Tenemos la puerta de las ovejas, eso está mencionado en el versículo 1. Luego tenemos la puerta del pescado, versículo 3. La puerta vieja de la verdad o de la obediencia, versículo 6. La puerta del valle de la fidelidad, era insignificante para algunos, pero era la puerta del valle. La tenemos en el versículo 13. La puerta del muladar, de la humildad, la puerta del basurero del valle de Hinón, la puerta del muladar está en el versículo 14. La puerta de la fuente, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la puerta de la fuente en el versículo 15. Luego tenemos la puerta de las aguas, es la palabra de Dios en el versículo 26. Y la puerta de los caballos en el versículo 28. La puerta oriental, qué hermosa puerta, la puerta de la esperanza en el versículo 29.
Luego tenemos la puerta del juicio, donde todos daremos cuenta, versículo 31. Y luego tenemos las dos últimas puertas, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel, en el capítulo 12, verso 39. Pero para hablar de cada una de estas puertas un poquito, vamos a ver en sí el dibujo de cómo era la antigua Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Ahí en la parte más amplia se ve dónde estaba ubicado el templo. Entonces dijimos que en el versículo 1 teníamos la puerta de las ovejas y en la que queda arriba. Mire, ¿y quién se levantó? El sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas en la que tiene que ser levantada por los líderes de la iglesia, porque ellos son los que inspiran confianza, los hermanos oficiales, el pastor, la encargada de las dorcas, la encargada de los jóvenes, ellos son los que inspiran confianza a los demás hermanos. Y el ejemplo de ellos es muy importante para los demás. Yo soy la puerta. Y por eso que es importante que estén ahí los que dirigen, los que están al frente. Y dice, ellos arreglaron y levantaron su puerta hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. La torre de Amea precisamente son las dos torres que se ven ahí al ladito de la puerta de las ovejas. Luego tenemos, junto a ellos edificaron los varones de Jericó y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Hay mucha información que está contenida aquí en los nombres y en la genealogía, pero si entramos en ella tendríamos que estar aproximadamente unas 2 o 3 clases hablando solo del capítulo 3. Junto a ellos también dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con su cerradura y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bahana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta del pescado. La puerta del pescado es la puerta a través de la cual traemos al creyente a la casa del Señor. La puerta del pescado es aquella en la cual tenemos que estar involucrados todos. Pero mire, siempre hay cómodos en la obra del Señor. Oiga, hoy en día yo escucho decir a unos sinvergüenza, ladrones de la bendición de Dios, que dicen, no, a mí yo soy bueno para trabajar en puras cosas espirituales, pero para las materiales soy muy malo. Ah, le gusta que le den solamente cuando hay que ponerse cuello y corbata, pero no le gusta cuando hay que hacer aseo, cuando hay que trabajar en la cocina, cuando hay que limpiar la loza, cuando hay que limpiar el templo, cuando hay que hacer todo lo que sea un trabajo de mantención, de pintado, eso no, no. Solamente eso, precisamente a eso se refiere cuando dice pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Siempre van a haber flojos, negligentes, aprovechadores, pero son parte de la siembra. Pero ¿qué dice la Escritura? Que a su tiempo va a venir el segador y va a separar la cizaña del trigo. Pero yo espero que no sea tarde. La puerta, muy importante, la puerta vieja, dice, fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodía. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con su cerradura y su cerrojo. Junto a ellos restauró Melatía Gabaonita y Gadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía de los plateros, junto al cual restauró también Ananía, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaía, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaía, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asafnías,
Malquías, hijo de Arim, y Asuf, hijo de Pahá, Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Aquí hay algo que nosotros rescatamos en reparar la puerta vieja, la puerta de la verdad, la puerta de la fidelidad. Qué importante es que en tu vida, en nuestra vida y en cada uno de nosotros esté la verdad. Por eso que no tienes que mirar esta palabra aplicable a otro. En primer lugar es aplicable a tu vida, porque tú eres la Jerusalén y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto el Dios eterno, al primero que exige restauración y buena presencia y buena conducta, es a ti te pide reparar la puerta de la verdad que representa la puerta vieja, la puerta de la fidelidad. Y mire, hombres importantes de un lado y de otro, eran no solamente de este lado del río, sino que del otro lado también se refiere al río Jordán y menciona y hace presente, también dice, y hubo allí, y dice, y los moradores y levantaron sus puertas con su cerradura y su cerrojo, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Y menciona que también participaron allí las mujeres. Todos tienen parte en la obra del Señor. Nadie queda excluido. Si usted se siente excluido, es porque usted no está involucrado en la obra del Señor. Por eso que se siente excluido. Si usted no sabe lo que está pasando en su congregación, no sabe lo que está pasando en la iglesia, es porque usted se siente excluido, porque usted no está involucrado, porque usted no lee los avisos de la semana que le llegan por el WhatsApp. Usted no los lee. Para usted no son importantes, porque esa información para usted no es importante. Para usted son importantes otras informaciones de vanidades de la vida, pero no aquellas que realmente la conducen y lo llevan al reino de los cielos. Luego viene después y dice lo siguiente: reedificó la puerta del muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Betaquerem. Él reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. La puerta del muladar, la puerta de la basura. Qué importante es, amado hermano, hermana, que tú saques la basura que hay en tu vida y dejes tu cuerpo limpio, limpio para que more el Espíritu Santo de Dios y sea lleno de gracia. Y saca todo aquello y desecha todo aquello que solamente te produce rencor y te produce malestares y te produce hasta enfermedades físicas, porque guardas basura en tu cuerpo. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, la puerta de la fuente, la puerta del Espíritu, la puerta por la cual fluye agua viva, la puerta de la fuente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hoy actuando en la vida de cada uno de los creyentes y hay que tenerlo ahí presente y no hay que dejarlo de lado. De ninguna manera, dice, sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después que él restauró Nehemías, hijo de Asbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauraron a Asabía, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babi, hijo de Genadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Y así sigue nombrando a cada uno de los que participaron allí en la restauración, y no solo de la puerta de la fuente, sino también en el resto del muro. Y noten ustedes que cada uno se comprometió a trabajar allí lo que quedaba frente a ellos, frente a sus casas, a restaurarlo y a levantarlo. Dice el versículo 26, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas. La puerta de las aguas es la puerta de la palabra.
El que tenga sed, venga y beba. ¿Y beba de cuál agua? Esta agua viva de la fuente. Que de esa agua que no va a tener hambre ni sed jamás. Así le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Después de ello restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Y luego viene la puerta de los caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaía, hijo de Secanía, guarda de la puerta oriental. La puerta de los caballos es la puerta del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. También la puerta de los caballos, la puerta por la cual se sale con valentía, con coraje a luchar por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego guarda de la puerta oriental, aquella hermosa puerta, la puerta de la esperanza, la puerta por la cual volverá nuestro Señor Jesucristo. Tras él, Ananía, hijo de Selemía, y Anuni, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquía, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Todos estuvieron involucrados en el trabajo. La puerta del juicio, aquella puerta en la cual el Dios eterno va a colocar su juicio sobre las naciones en su tiempo final. También para nosotros, la puerta del juicio nos llama a cada uno de nosotros a actuar con rectitud y con justicia delante del Dios eterno. Y así hemos avanzado en una forma sintética y muy resumida, hablando acerca de estas puertas. A continuación, vamos a entrar un poquito sobre el capítulo 4. ¿De qué nos habla el capítulo 4? Pues precisamente de las precauciones contra los enemigos. La oposición de ninguna manera cesó y una vez que comenzó la obra, sino que se intensificó con el paso de los días. Sanbalat y Tobías se burlaban de la obra, haciendo todo lo posible para disuadir a los judíos para que se dieran por vencidos. Pero aunque ellos tenían todas sus artimañas, no lograron cambiar ni hacerlos decaer. La respuesta de Nehemías fue la oración. No se dejó distraer de lo que el Señor le había dado a hacer. Le pidió a Dios que le defendiera a su pueblo. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. No solo fueron amenazas, sino que se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad, dice el versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Pero mire, una vez más, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ellos estaban reutilizando lo mismo que había quedado porque no tenían tiempo para ir a buscar a otro lugar. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la hora. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Es decir, no solo puso guardia en la parte de las alturas, sino que donde había una posibilidad de que se infiltrara el enemigo, allí estaban verdaderamente ellos custodiando. Y noten ustedes, puse al pueblo por familia,
con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si dice por familia, entonces eran grandes y pequeños, adultos y niños, todos comprometidos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudos, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano manejaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En aquel lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Se da cuenta ustedes? Una vez más encontramos cómo era la condición de ellos, desde el que se cree más grande, desde el gerente hasta el último de los trabajadores, involucrado a una en el trabajo. Así es como debe funcionar la obra del Señor. Ya está bueno de gerentes de cuello y de corbata. Se necesitan hombres que realmente le salgan callos en las manos, trabajando por la obra del Señor. Y no ahí perdiendo el tiempo viendo programas de televisión y llenándose de cuánta vanidad es posible en el mundo. Dios quiere hombres que verdaderamente se pongan de pie para reconstruir, para sacar almas, liberar almas para Cristo. Y luego entramos aquí a lo siguiente. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada. Tal era la confianza en Dios que no los llegarían a detener en la construcción del muro, a punto que Nehemías llegó a afirmar enfáticamente: nuestro Dios peleará por nosotros. Y fue así como finalmente lograron poner término a esta situación. Pero veamos qué es lo que sucede ahora entre el capítulo 5 y el capítulo 7. Cuando el avance del trabajo se veía pero con mucha desenvoltura y con mucho desarrollo, Nehemías empezó a descubrir algunas situaciones dolorosas en medio del pueblo. Por cierto que el peor ataque no viene de fuera, sino desde dentro. Entre los mismos judíos, algunos habían adquirido riqueza y otros les habían pedido prestado dinero, y además también habían esclavizado a tal forma hasta sus propias familias. Y escuchó Nehemías todas estas situaciones. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decía: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos y sus hijas. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas no son de otros. Los ricos habían sido usureros, cobrando cantidades abusivas de interés por los préstamos. Y Nehemías los confronta y ellos condenaron tal situación. Y cuando él los confrontó y llamó a los oficiales y luego les habla a los sacerdotes también, que deben de devolver todo lo que han demandado. Y luego le dicen: haremos tal como tú dices, porque él los convocó a los sacerdotes y le hizo
jurar que harían conforme a lo que él le había dicho. Y finalmente terminan diciendo amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto. Pero noten lo siguiente, este es un hombre realmente que actúa con justicia y con rectitud. Le hace ver que de los 12 años que estuvo con ellos como gobernador, jamás tomó algo del pueblo para comer, sino que dice, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores sí lo hicieron y por eso fue que cargaron con tanto impuesto y con tanta deuda al pueblo. Pero luego dice en el versículo 17 del capítulo 5, además 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa y yo les preparaba cada día alimento, pero nunca requería el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Y qué termina diciendo? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Se habría olvidado Dios de Nehemías? De ninguna manera. Solo que él le está diciendo, Señor, mírame a cada instante y en cada momento, porque en cada acto de mi vida, en cada acción, en cada palabra, en cada movimiento de mis manos, en cada movimiento de mis pies, lo hago por agradarte, por glorificar tu santo y bendito nombre. Vamos a entrar ahora al capítulo 6. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En breve síntesis, las maquinaciones de los adversarios. ¿Qué es lo que sucede? Se juntan estos hombres que desde el principio del libro estaban ahí, se habían levantado como sus adversarios, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe, y trataron de tenderle como ahí una emboscada a Nehemías. Pero ni por más que le dicen una y otra vez, él se da cuenta que lo único que quieren es eliminarlo porque se sienten derrotados, porque ven que el muro cada vez va subiendo más y más. Ahora, lo acusan, por cierto, también de que él se quiere proclamar rey, según el versículo 6, en su parte final del capítulo 6 menciona eso. Entonces, que él se quiere hacerse rey y lo amenazan con denunciarlo, lo cual Nehemías le dice que eso es un invento de ellos y no cede. Por supuesto que esto le produce un gran problema a Nehemías, pero sin embargo no se deja avasallar. ¿Por qué razón? Porque él dice muy bien que ha puesto su confianza en Dios y señala allí en uno de los versículos, dice el 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Muchos eran los que querían ver caído a Nehemías, pero el Dios eterno no lo permitió, a tal punto que hasta un profeta se presta para causar este engaño, y ese fue Semaía, hijo de Dedalías de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, vámonos al templo para protegernos. Y la verdad era que estaba haciéndolo ahí porque lo habían sobornado. Entonces, mire hasta dónde se llega muchas veces, hombres que dicen ser de Dios, pero sin embargo hablan mentira, hablan engaño, porque no están hablando con la verdad que viene de parte de Dios. Ahora, ¿qué eso es lo que finalmente salió adelante? El versículo 15 dice, y fue terminado pues el muro el 25 del mes en 52 días. Y ni por mucho que ellos repartieron cartas de uno para allá y para acá entre Tobías y otros que mandaban cartas de un lado para otro, entre Ara, Joanán, Mesulam, Berequías, pero sin embargo no lograron que Nehemías cayera en su trampa engañosa hasta que estuvo levantado el muro. ¿Y qué es lo que encontramos luego en el capítulo 7? Era tal la confianza que tenía Nehemías que ninguna amenaza lo amedrentaba. Luego que el muro fue acabado y colocada las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén,
porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardia de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Mire, ¿qué nos enseña este pequeño párrafo del capítulo 7? Dice que puso guardia y que nadie no se abrían las puertas hasta que estuviera el sol visible. Esto es una enseñanza para ti, es un consejo para mí, para mi vida. No nos dejemos embaucar por situaciones engañosas. Hagamos todas las cosas bajo la dirección y la luz del Dios eterno. Que el Santo Espíritu de Dios ilumine nuestras mentes en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en lo que hagamos, en el quehacer del hogar, en todas partes. No nos dejemos engañar. Por eso que tenemos que tener buenos guardias con ojos justos, con oídos justos, con manos santas, con pies santos, para que nadie nos engañe. Y luego en el capítulo 7, a partir del versículo 5, dice los que volvieron con Zorobabel. Hace un recuento, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así, y empieza a nombrar todos los que habían subido allí con Edras. Fíjese que haciendo un trabajo, sumando paso a paso, suman 30.142 personas. Pero en el versículo 66 dice, toda la congregación junta era de 42.360 sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. Son casi las mismas cifras que encontramos allí en el libro de Edras, con la única diferencia que los sirvientes aquí son 245 y en Edras son 220. Así que este capítulo así cierra la sección número 1, y tal como hemos mencionado, las naciones que habían intentado disuadirlo de su trabajo se vieron desalentadas. Los judíos habían confiado en el Dios eterno y él los había protegido una vez más. Una vez terminado el muro, Nehemías no bajó la guardia, todavía había enemigo afuera, y confió la responsabilidad de proteger al pueblo a un hombre fiel y temeroso. Y ese fue verdaderamente Anani. Él hizo esa tarea de proteger allí la entrada de la puerta. Que eso es lo que encontramos al ir finalizando el capítulo 7. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas, y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Eso es lo hermoso que encontramos aquí en este gran capítulo 7, cerrando la primera sección. En los antecedentes, Nehemías encontró la lista de los que habían venido con Zorobabel y la incluyó en sus memorias. Cada familia podía mirar en la lista su propia historia familiar, y también así se iban a dar cuenta de cómo se desarrollaron los hechos, quienes colaboraron, quienes no colaboraron, quienes trabajaron, quienes se opusieron, quienes fueron negligentes. Hay algo que a nosotros aquí nos tiene que dejar una lección de vida. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra y deja para los ojos de todos nosotros, pecadores y santos, nada oculta al ojo del lector. Los judíos ahora estaban protegidos por el muro que recién habían terminado de construir, pero todavía necesitaban pasar un tiempo en la palabra para ser renovados en su relación con Dios. Y eso precisamente es lo que viene a partir del capítulo 8 en adelante. Y en la parte 2 precisamente comprende el capítulo 8 al 13, y en el cual allí se menciona
Edras da lectura al libro de la ley. Eso es lo que está mencionado allí en el capítulo 8 y con mucho detalle. Y luego en el capítulo 9 las confesiones de los pecados del pueblo y la renovación y obediencia al pacto. Luego en el capítulo 10 tenemos la lista de los residentes de Jerusalén y la dedicación del muro en el capítulo 11 y las reformas de Nehemías que vemos allí capítulo 12 y capítulo 13. Así que continuamos entonces. Iniciando el capítulo 8, nos habla allí el versículo 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ya nos estamos ubicando en el mapa del muro, y dijeron a Edras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Noten ustedes la relación que hay. Están frente a la puerta de las aguas. ¿Y qué van a hacer? Van a leer la palabra. Por lo tanto, lo que dijimos anteriormente, que la puerta de las aguas representa la palabra de Dios, está entonces en lo cierto. No es solo una conjetura, sino que estamos hablando verdad. Y allí dice en aquel lugar entonces trajese el libro de la ley de Moisés, en la cual Jehová había dado a Israel. ¿Y qué hace Edra? Aquí es mencionado claramente como el sacerdote Edra. Y ya lo hemos reconocido nosotros en el libro de Edra, que venía de la línea de a Aarón. Así que verdaderamente sacerdote. Trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Personas escucharon la escritura y al oír la palabra verdaderamente se compungieron en sus corazones y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Una vez más repite, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Por qué menciona todos los que podían entender? Recordemos, nosotros habían pasado casi 70 años, en los cuales no habían oído el texto hebreo original. Allí en Babilonia se hablaba el arameo. Por lo tanto, los nuevos, los nacidos allí en el cautiverio, ellos no tenían la lengua materna totalmente 100% entendible. Por eso que los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Todos estaban oyendo, pero no todos podían entender. Entonces el escriba Edra estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Uría, Hilcía y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Edra el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Y esto es lo hermoso que nosotros encontramos. Estuvieron desde el alba hasta el mediodía, pero todos estuvieron atentos, ninguno de ellos perdió la concentración. Traigamos esto a la realidad, ninguno de ellos se puso a mirar el reloj, ninguno de ellos se puso a bostezar, ninguno de ellos se puso a dormitar, ninguno de ellos se puso a pensar qué cosa le quedó tirada en el campo, qué cosa, qué puerta no cerró, que si le echó agua al gato o no le dio comida al perro. No se pusieron a pensar en eso. Abre Edras el libro a los ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todos ellos. Y bendijo entonces Edras a Jehová Dios grande y todopoderoso, y el pueblo respondió, amén, amén. Y aquí hay algo interesante. Cuando en la escritura una palabra se repite dos veces, es urgencia, es necesidad. Amén, amén. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. Es una palabra de urgencia, de necesidad. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron y a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebía, Jamín, Acud, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Miren, no tenían juguetes para los niños, no tenían, no le pasaron el celular para entretenerlo porque el niño se aburre. ¿Cómo va a oír la palabra de Dios?
Llevamos a los niños al templo y en vez de hacerlos ahí, de tenerlos en nuestros brazos, de tenerlos tranquilos, que escuchen la palabra de Dios, ay, para que no se aburra, le tengo que pasar el teléfono porque si no se aburre, entonces no lo puedo llevar a la iglesia, lo tengo que dejar en la casa, lo tengo que dejar con mi mamá tampoco puede ir a la iglesia. Oye, hermano, ¿de qué estamos hablando? Ellos estaban atentos a la palabra y dice que estas personas les explicaban. ¿Por qué les explicaban? Vuelvo a reiterar, porque habían perdido el sonsonete, el sonido, el ritmo de su idioma original. Entonces necesitaban que otro les explicara. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No era una cosa así a tonta y loca. Ah, no, sí. Mira, ¿de qué trató la predicación? Ah, mira, la verdad es que no entendí mucho porque me quedé dormido. No, se entendía, se captaba lo que estaba pasando. Fueron conscientes de la santidad de Dios y además ellos habían vivido alejados de la palabra de Dios. Oyeron las bendiciones y las maldiciones que figuraban en la ley de Dios y entendieron que habían experimentado cada uno de ellos esas maldiciones. Luego aparece aquí Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Pero note usted, administrador y sacerdote, administrador Nehemías, sacerdote Esdras. La iglesia es un conjunto. Todos tienen que trabajar unidos para hacer entender la palabra, para que todos hablen el mismo idioma, el mismo lenguaje y comprendan las mismas cosas. No que uno entienda una cosa y el otro entiende otra porque no le explicaron, porque no le dieron a entender. De esa manera la iglesia no crece. Fueron conscientes de su pecaminosidad y esto les quebrantó el corazón. Por eso no dejaban de llorar. Luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Note lo siguiente: id, comed grosura y bebed vino dulce. Y aquí hay algo extraordinario, amados hermanos, que nos presenta la palabra del Señor y muchos ahí pelean y andan con cuestiones, sacándole la vuelta y la media vuelta. No, si yo en privado, en mi casa, yo puedo tomarme una copita, dos copitas, si total, nadie me ve, nadie me mira, desde la puerta de mi casa para adentro, nadie se mete. El Dios eterno sí, el Dios eterno sí. Y esa flaqueza, esa debilidad, esa impureza, esa liviandad con la cual la iglesia sirve hoy al Señor, les digo, por cierto, que nadie verá a Dios. Así de simple. Si alguien le ha dicho otra cosa, pues le están enseñando mal, solamente le están sobando la espalda para que voten los chanchitos, porque seguramente están interesados en su ofrenda, en su diezmo. Yo no, tú no tienes que pagar absolutamente nada por oír esta lección. Es gratuita, es bendición de Dios, porque el Dios eterno ya me ha dado todo. Pero ¿por qué dice vino dulce? Porque estaban llamando a la santidad. Y en la Pascua ellos no compartían el vino fermentado, ellos compartían vino dulce. Están haciendo una celebración al Dios eterno. Por eso que lo están haciendo de esta manera. ¿Lo vas entendiendo un poco? A lo mejor no. Vuelve a leer de nuevo este capítulo. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no se entristezcan. ¿Por qué? Porque algunos estaban con mucho júbilo adorando y otros estaban llorando pero con lamento porque no habían entendido la palabra. Entonces ellos le dicen: no lloren con lamento, sino que con júbilo, con gozo, porque hoy es un día especial en que Dios está hablando a vuestra vida. Al día siguiente se reunieron los cabezas de familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ah, no se cansaron, no se quedaron ahí. Uy, ¿cómo tanto? Otra vez tenemos que ir al templo, otra vez al otro día. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculo, en fiestas solemnes, en el mes séptimo. Y así lo hicieron saber, y el pregón, un grito por toda la ciudad, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos tal como está escrito.
¿Y qué hace el pueblo? Salió el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Esta puerta no se mencionó en el capítulo 3, pero está mencionada acá en la puerta de Efraín. La puerta de Efraín era la tribu de la retaguardia y era una de las tribus más belicosas, la puerta de Efraín, la puerta de la seguridad. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué, hijo de Nun, aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande. Y leyó Edra en el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Celebraron la fiesta de los tabernáculos y había pasado mucho tiempo que no lo hacían, porque recordemos que habla desde los tiempos de Josué. Desde ese tiempo hasta este momento no habían hecho esa celebración, sabiendo que Dios los había traído de regreso después de 70 años. No hay duda que este era un momento especial para ellos. El pueblo llora por su pecado, Edra intercede ante Dios por ello y recuerda la gran misericordia de Dios a favor de su pueblo. Vamos a ver ahora algunos detalles precisamente de esta oración allí en el capítulo 9. Una lectura del capítulo 9 y una vez que la concluya, haga luego la lectura de Hechos capítulo 7 y va a encontrar que todo lo que dice el capítulo 9 de Nehemías tiene clara coincidencia con lo señalado por Esteban antes de morir allí en su hermoso discurso del capítulo 7 del libro de los Hechos. Dice el capítulo 9 allí en el versículo 1, dice lo siguiente: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel con ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Recordemos nosotros que Edras, en los capítulos finales del libro de Edras, él allí tomó medidas drásticas, hizo que se separaran y los allí se enojó con ellos, los agarró del pelo, los agarró de la barba y les pegó palmazo y los cacheteó bien cacheteados porque las palabras ya no les entraban, entonces tuvo que ir a las manos. Ay, pero ¿cómo? ¿Cómo el pastor va a estar pegándole cocachos a un hermano? Eso no puede ser. Hay que denunciarlo. Eso es agresión, es vulneración a los derechos humanos. A Nehemías, a Edras no le dijeron eso. Al contrario, despertaron y se alejaron de la idolatría y del mal ejemplo que estaban dando como pueblo apartado y separado de Dios. Y ahora aquí encontramos en Nehemías capítulo 9 que ya esa condición se había superado y que la habían dejado y que verdaderamente estaban ellos ahora delante de Dios, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres y puesto en pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Si el día tiene 24 horas, estuvieron 6 horas leyendo y 6 horas en las cuales estuvieron ahí orando, confesando y confesando y confesando. Oiga, a veces no somos capaces ni de orar 2 minutos. Ay, es que me duele la rodilla. Ay, es que la artrosis de la cadera. Ay, es que no sé qué. Ay, es que no sé cuánto. No, es mejor que lo hagamos sentadito. Ah, no. Entonces ahora hagámoslo en esta posición. Oiga, tan sinvergüenzas estamos. ¿Por qué no le pone un berger mejor y después que duerma, cuando despierte, diga amén? Los levitas elevan una oración reconociendo y recitando toda la historia por la cual han pasado y Dios ha sido fiel con ellos. Luego se levantaron sobre la grada los levitas que estaban allí, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta. ¿Por qué lo hicieron en voz alta? Querían sacar de dentro, querían sacar de su templo, templo del Espíritu Santo, querían sacar todo lo que estaba allí y dijeron los
levitas que estaban clamando allí en voz alta. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo glorioso, alto por sobre toda bendición y alabanza. Y tú solo eres Jehová, tú lo hiciste en los cielos y los cielos de los cielos con todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran, te adoran. Pero el Dios clemente y misericordioso no comulga con el pecado. Y por cierto que los entregó a sus enemigos para darle una lección generacional. Y ese es el versículo 7 del capítulo 9. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Antes había salido Abraham solo por sí solo, pero ahora Abraham, Dios, Dios está con él y en su nombre. Y luego viene allí todo lo que sucedió desde el tiempo de Abraham hasta la época de los reyes. Y así es como va narrando el capítulo 9, versículo a versículo. Y luego señala, por ejemplo, allí en el versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Eso es lo que pasó con el pueblo. Podemos recordar nosotros los tiempos de Jeremías, cómo Dios manifiesta lamento a través de Jeremías porque el pueblo no quería oír. Pero sin embargo, encontramos allí ya avanzando en el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Los levitas reconocen que Dios ha sido misericordioso con el pueblo, pero es el pueblo el que se ha portado mal. Por eso que Dios es tardo para la ira, grande en misericordia, pero no es sordo para el oído de aquel que clama con un corazón justo y en rectitud y en humildad. Y a causa de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y aquí hay algo hermosísimo en el capítulo 10. Al finalizar el capítulo 9, en el versículo 38, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es decir, la población toda, desde sus dirigentes hasta el último de sus integrantes, se comprometieron a cumplir la ley de Dios. La misericordia de Dios que el compromiso que ellos hicieron de renovar su pacto con él. Y desde el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 27, encontramos los nombres de todos aquellos que firmaron y se comprometieron al cumplimiento de la ley. El resto del pueblo, los sacerdotes, los porteros, cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra. Y por cierto, con sus mujeres, con sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso, uno de los grandes compromisos que ellos hacen. Ahora nosotros podemos apreciar muy bien y pensar cómo estamos procediendo cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro caminar. Estamos actuando como actuó este pueblo, reconociendo que habían actuado mal y ahora queriendo enmendar su camino. La verdad es que muchas veces pasamos por el lado, como el atleta que toma la bicicleta y se va a lo derecho, en vez de seguir todo el camino que le han demarcado para obtener una victoria legítima y limpia. Y de igual manera también empezaron a guardar los tiempos y los años de reposo, los años de descanso de la tierra, porque desde los tiempos de Josué hasta ese día no lo habían hecho. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir con las ofrendas para el templo, para las festividades,
las distintas celebraciones que tampoco lo habían hecho. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol y del vino de aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo de nuestra tierra para los levitas y para los levitas que recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Hubo aquí en este capítulo, hay un compromiso pleno y lo más sorprendente es que escrito. Es decir, el día de mañana podían tomar el escrito y decir, oye, tú firmaste por esto, cúmplelo. Oiga, que sería tremendo que hoy en día nos dijeran así a nosotros, ¿ah? Usted, hermano, firmó esto, cúmplalo. Y muchas veces las cosas no ocurren así. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que tenemos en el capítulo 11, 12 y 13. Capítulo 11 en adelante se nos habla acerca de las reformas. Lo primero que encontramos aquí en el capítulo 11 es que la ciudad tenía muy pocos habitantes y estaba prácticamente vacía, pero a su vez también traía y prestaba un gran interés para cada uno de los ciudadanos. Ahora que los muros estaban ya levantados y la ciudad parecía segura, evidentemente que todos querían vivir en Jerusalén. Entonces hubo que hacer una selección. Dice ahí el versículo 1 que se echó suerte para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de las provincias que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Y luego se describe una cierta cantidad de personas que al sumarlas en total, las que están mencionadas, aquí en el capítulo 11, suman 2.812 habitantes. Fueron allí los que fueron seleccionados para quedarse a vivir al interior de la ciudad, incluido, por ejemplo, los porteros, los músicos, los que allí debían de llevar las ofrendas del templo, los sirvientes del templo, porque también había allí, había que llevar el servicio de mantención. Por supuesto, las personas que estaban allí tenían que tener su alimentación, los que estaban en el templo, y había también lugares habitados fuera de Jerusalén. Y también se tomó una lista de aquellos habitantes que entraron a la ciudad, como asimismo también de los que quedaron afuera. Luego, en el capítulo 12, nosotros encontramos una información a través de la cual dice lo siguiente: los sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Edra, y da toda una lista hasta el versículo 25 de los que subieron, dice, con Zorobabel. Hace un recuento del catastro, de modo que haya un antecedente histórico. Qué hermoso esto. Muchas veces nosotros pasábamos por una congregación, nadie nos pregunta el nombre, nadie nos pregunta el root, nadie nos pregunta la fecha de nacimiento. Podemos estar 30 años en ese lugar y después nos vamos a otra, y cuando llegamos al otro lugar y contamos, nadie sabe dónde estuvimos. Y cuando dice, vamos a preguntarle allá al otro lado dónde estuve para que me digan desde cuándo estuve, y nadie tiene idea. Una falta de proligitud. Y eso es lo que encontramos aquí, esa dedicación, esa delicadeza, ese cuidado, esa pulcritud en registrar todos los nombres de las personas, sean buenos o sean malos, pero en su momento, en el momento en que se vivió la historia, porque la historia tiene vida, no siempre la historia es muerta. La historia tiene vida porque cómo entonces se dan el tiempo para los sucesos y para los hechos. Por supuesto, es historia después que ha ocurrido, pero en el momento es una vivencia. Eso es lo que está pasando con ellos. Luego aquí mismo, en el capítulo 12, se da muestra de que ahora venía la dedicación del muro. Y ya habían ocurrido algunas cosas que las vemos ahí en el capítulo 10, habían dedicado sus vidas a Dios, y ahora, por cierto, estaban violando el día de reposo, dedicándose a sus negocios. Entonces Nehemías cerró las puertas y no les permitió
comercializar. Eso es lo que vamos a ver una vez que salgamos aquí del capítulo 12 de la rededicación del muro. ¿Qué es lo que sucede? Para la rededicación se hizo, pero una gran fiesta. Se convocaron allí a todos los que tocaban música, a los cantores, y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del Muladar. Esta era la puerta que estaba cerca del valle de Hinón, e iba atrás de ellos Osaías de la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Edras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaía y Jeramía. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaía, hijo de Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos. Y todos ellos con sus instrumentos musicales, instrumentos de David, varón de Dios, y el escriba Edras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, es decir, se iban a encontrar en una puerta. Y yo, es decir, Nehemías, en pos de él. Un coro iba con Edras adelante y el siguiente coro iba con Nehemías, que él iba atrás. ¿Por qué iba Edras adelante? Porque era sacerdote. ¿Por qué iba Nehemías atrás? Porque era gobernador, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de horno hasta el muro ancho. Y ahí hacen esta gran dedicación. En el versículo 40, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y también ahí entra la porciones para los sacerdotes y para los levitas, porque era algo que también se había dejado de hacer y se había olvidado. Y todo Israel en día de Zorobabel y en día de Nehemías daba alimento a los cantores, a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Así concluye el capítulo 12, para luego entrar al capítulo 13. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en el capítulo 13? Las reformas de Nehemías, que era un problema que se había tratado allí en Edras, pero ahora también. Lee el libro en primer lugar, dice, parte leyendo el libro, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ya había ocurrido algo así en el tiempo de Edra, ahora de nuevo, otra vez. Pero además aquí hay algo tremendo que estaba ocurriendo. Y dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Pero ¿qué es lo que había pasado con esto? Fíjese que se había armado allí un matrimonio, y más encima ese matrimonio estaba ocupando una habitación del templo, que era una habitación que se usaba para las ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí Nehemías? Se molesta con esto. Y ya estaba ocurriendo la situación de volver a Jerusalén en el versículo 6. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Vuelve, y ahora para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Es decir, después de estos 12 años, vuelve a Persia y luego le vuelve a pedir permiso al rey y nuevamente regresa a Jerusalén. Y ahí es donde se encuentra con este queso dorado que tenía el famoso Eliasib con Tobías. Entonces, ¿qué es lo que dije él? Dije, límpiense las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Versículo 9 del capítulo 13. Entonces, asimismo, que las porciones para los levitas
no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Claro, si no tenían alimentación dentro de la ciudad, ¿qué hicieron? Regresaron a sus ciudades de origen, a las ciudades de los levitas y se quedaron allí. Entonces reprendí a los oficiales por qué está la casa de Dios abandonada y los reuní y los puse en sus puestos. Es decir, todos habían entrado en una flojera y en una laxitud. Mire, y esto es algo que está siendo muy recurrente en estos tiempos en las congregaciones. Nadie quiere tomar ni la más absoluta responsabilidad y eso es algo que está faltando. ¿Y cuánto nos haría bien leer el libro de Nehemías y especialmente el capítulo 13? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Empezaron a reactivar su compromiso con Dios. Y puse mayordomos y luego dice el versículo 14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Siempre Nehemías está diciendo, acuérdate de mí, oh Dios, o acuérdate de esto, oh Dios, porque había en él una necesidad de que la adoración a Dios fuera genuina y fuera verdadera. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en día de reposo. Lo mismo que estamos viendo en este tiempo. Ya ni siquiera se deja un día para venir a la casa del Señor. No, es que justamente trabajo sábado y trabajo domingo. No, y lo que pasa es que los festivos también porque me los pagan mejor. Amado hermano, creyente en Cristo Jesús, por una chaucha estáis menospreciando la bendición de Dios. Esa es la verdad, esa es la realidad. El hombre, mientras más se afana, echa en un saco roto y no gana absolutamente nada. Pueden ganar 3 millones de pesos y no se les ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están invirtiendo mal. Mejor invirtieran una hora en la casa de Jehová y Dios les multiplicaría todo, porque es promesa del Señor que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y Él va a añadir todo lo demás. Pero hoy en día se hace al revés. Tengo que preocuparme por mi bien, tengo que preocuparme de la familia, tengo que preocuparme de la tele, del auto, de aquello, del otro y del otro. Y de Dios me voy a preocupar cuando esté mejor, cuando tenga salud, cuando me jubile. Se jubilan y siguen trabajando peor que antes. Qué interesante es el libro de Nehemías. Cuántas cosas nos enseña a cada uno de nosotros. Y también había en la ciudad tirios. ¿Y qué pasaba con los tirios? Que venían de la ciudad de Tiro, de Sidón, de lo que hoy en día es Líbano, traían pescado. Entonces, el pueblo aprovechaba los días festivos para ahí estar en sus lagares, moler su trigo y también venían de afuera a vender pescado por la puerta del pescado. Entonces los amonesté a los tirios que no vinieran con sus mercaderías en día de reposo. Y a los hijos de Judá les prohibí que hicieran esto. ¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así también vuestros padres y trajo vuestro Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadí ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Hermanos, hermanas en Cristo Jesús, muchas veces hay que tomar acciones drásticas, firmes, de modo que cambie la conducta del pueblo cuando ya hay demasiada flojera. Y se quedaron afuera de Jerusalén una y dos veces, los negociantes y los que vendían toda especie. Y les amonesté, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. ¿Sabe qué quiere decir os echaré mano? Pondré la espada sobre su cuello. Eso quiere decir os echaré mano. ¿Y qué termina diciendo allí el versículo 22? Dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Esta misma frase la había mencionado en el capítulo anterior. Y luego señala allí en el versículo 25 y dice,
y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijos para que vuestros hijos ni para vosotros mismos. Mire a la condición que tuvo que llegar Nehemías a usar las manos porque estaban tan testarudos y tan porfiados que tuvo que llegar a usar sus manos. No pecó por esto Salomón, y les pone ejemplos evidentes. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat. Por tanto, lo ahuyenté de mí, es decir, nunca más quise conversar con él. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y termina cerrando, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y así cierra el libro de Nehemías. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la conclusión? Nehemías fue un líder administrador y un gran reformador. Por sobre todas las cosas, era un hombre firme, de convicción, de fe. Siempre clamaba a Dios por ayuda, aún en sus últimas reformas cuando se vio forzado a ejercer disciplina y también disciplina enérgica y rígida que ciertamente no quería hacer, pero lo hizo. Nehemías era un hombre completamente rendido a Dios y confiaba que Dios lo guiaría en cada paso de su caminar. Le dio a los habitantes de Jerusalén un lugar seguro donde vivir y para adorar a Dios. Que Dios nos haga Nehemías a cada uno de nosotros, dispuestos a ser usados por Él en toda oportunidad que Él nos conceda. Deseo para cada uno de ustedes que esta lección sea de grande bendición para sus vidas. Y al Dios que vive, al que reina, sea toda honra y gloria por siempre. Amén y amén. Les agradecemos a cada uno de ustedes su participación en esta capacitación y nuestra gratitud por integrarse ya sea a nuestras clases virtuales o seguirnos a través de la web en nuestro sitio y desde Valparaíso, la capital legislativa de la República y la capital del Evangelio Pentecostal desde Playa Ancha mirando al mar. Un grato saludo para usted, quien les habla, este humilde servidor, Salomón Enrique Llévenes, y esperamos vernos en nuestra próxima sección Caminando a través de la Biblia. Dios les bendiga y muchas gracias por participar con nosotros.